Le damos gracias a Dios porque de nuevo nos permite estar en este lugar y queremos enviar un cordial saludo, como siempre lo hacemos, a todos aquellos que nos pueden ver a través de este medio, en la internet, y queremos aprovechar para decirte que el Señor Jesús te ama. Dios sigue mostrando su gracia, su misericordia y su amor. Y donde quiera que estés, que ese amor de Cristo y a través de esta palabra te alcance y pueda transformar tu corazón y tu vida. Y una vez más decimos, si no conoces a Jesús, hoy tienes la oportunidad de conocerlo, de abrir tu corazón e invitarlo para que sea tu Dios, Señor y sobre todo tu Salvador. En Cristo Jesús te saludamos y te amamos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Yo me estoy acostumbrando. Me estoy acostumbrando. Bueno, gloria al Señor. No me quitaron el reloj, allá también está tengo sentencia. Aleluya. Comenzamos en primer lugar, primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 10, y en primer lugar queremos resumir un poco, porque hay diferentes formas de perdón que nos muestra la Sagrada Escritura. Hay 4 clases de perdón, pero no voy a hablar de los 4 clases de perdón que vienen de parte de Dios a la humanidad. Quiero resumir uno, que es acerca del perdón de comunión, brevemente en esta escritura primera, porque después queremos centrarnos en lo que realmente es el mensaje: el gobierno de Dios y su perdón. O sea que vamos a hablar acerca de cuándo la mano de Dios puede interferir o puede ser provocada porque quizás hay una conducta indebida como hijos de Dios y que quizás no está aprobada esa conducta, y podemos promover a que Dios extienda su mano y quizás hasta se le quite un poco la paciencia al Señor y ponga su mano en tu vida o en mi vida. Esa mano de autoridad, esa mano de gobierno, que puede ser provocada quizás porque algunas veces no nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios, incluso a pesar de ser hijos de Dios. Leemos la primera parte y espero que usted pueda anotar si puede y poner la debida atención acerca de esto. Resumo cuánto han sido perdonados aquí. Levánteme la mano, pero levántemela con seguridad, no como el permiso que me dio. Amén. Levánteme la mano con seguridad de que usted sabe que Dios le ha perdonado. Si Dios le ha perdonado y usted ha levantado su mano con convicción y seguridad, significa que usted ahora y yo tenemos comunión con Dios, porque ya Dios nos perdonó. Ese es un perdón general donde Dios nos habla de que nos ha introducido por la fe en Cristo. Pero cuando la palabra de Dios dice que tenemos comunión con Dios, significa que nosotros reconocemos la grandeza del perdón a través del sacrificio de Cristo. La palabra de Dios dice que su sangre ya fue derramada, su cuerpo ya fue molido, fue destruido. Por medio de ese sacrificio somos libres del pecado, pero por medio de su sangre ya derramada somos perdonados. Y por eso ahora, de acuerdo a esto, el Espíritu de Dios ha venido a ser morada de nosotros. Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu y podemos tener comunión con Dios. Levánteme la mano. Sí, ¿verdad? Muy bien. Leemos esta primera parte en primera de Juan capítulo 1, versículo 1, creo que estaba. Del 5 al 10. Primera de Juan 1, 5 al 10. Gracias, Carol. Eso está bueno. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y dice el apóstol Juan: y les anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Siguiente, hasta el 10. Note esto: si decimos que tenemos comunión, diga comunión, con Él, o sea, ¿con quién? Con Dios, con Jesús. Y andamos, esta cuestión un poco, y andamos en tinieblas,
¿Cómo nos considera la palabra? Mentimos. Y no practicamos la verdad. ¿A quién está hablando esto el apóstol Juan? ¿Al que no tiene a Cristo? No, no, no. Este mensaje es para usted y para mí, es para la iglesia. Pero si andamos en luz, como Cristo es la luz y está en luz, tenemos no solamente comunión con Dios, sino comunión unos con otros. Y, note esto, y seguridad, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado después de tener a Cristo, nos engañamos nosotros. Note que la palabra no es pecados plural, es pecado singular. Se refiere que aunque estemos en Cristo, hay una naturaleza pecaminosa en tu cuerpo, en mi vida, que puede levantarse, despertarse para manipular o engañar nuestro corazón. Y a pesar de ser hijos de Dios, nos puede llevar a rebelarnos contra Dios. Y nos puede envolver en el mundo y Satanás puede aprovecharse de cualquier debilidad que tú y yo tengamos, a pesar de ser hijos de Dios. Por eso, si decimos que no tenemos pecado, y lo aclaré, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Sí o no? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo fue enviado? ¿Por qué se manifestó y vino a la humanidad? Porque usted y yo éramos pecadores. Y tenemos todavía el pecado. Lo único que el pecado no nos puede manejar ahora, si Cristo es nuestro Dios y Señor y Salvador. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Seguimos hasta el 10. Ahora, aquí hay la clave, que a pesar de que usted y yo hayamos venido al Señor y tenemos comunión mediante el perdón que hemos recibido por el sacrificio y la sangre de Cristo, nosotros siempre estamos expuestos a fallarle a Dios, a pecar. Pero tenemos una ventaja. La ventaja es que se debe de hacer aquí esto que dice la palabra. Si usted y yo fallamos delante de Dios, eso está en la comprensión y en la paciencia, en la gracia, en el amor y la misericordia de Dios. Y Dios siempre tiene algo abierto. No te mira a ti y a mí, mira al Señor Jesucristo y lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Pero Él necesita algo, que cuando metemos la de andar, hacemos algo que no es que lo querramos hacer por iniciativa, ni porque queremos hacerlo de una manera deliberada, sino porque hay alguna situación por ahí en tu vida espiritual que está descuidada o débil, no fortalecida, etc. Y podemos fallar. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, siendo hijos de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, los hechos cometidos, y limpiarnos de toda maldad. Terminamos en 10. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Diga, el perdón de comunión. Usted y yo podemos fallar. ¿Cuántos le han fallado al Señor después de que usted, el Espíritu Santo, le trajo convicción y conciencia de que era pecador? Y que luego ese mismo Espíritu Santo lo convenció, lo persuadió y lo trajo para que se despertara una fe y aceptara el sacrificio y la sangre de Jesús. ¿Verdad que sí? Se convirtió en hijo, yo también. Y tenemos esa nueva experiencia del nuevo nacimiento. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva creación es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, vienen a ser hechas nuevas. Pero le fallamos al Señor. Pero ahí tenemos esa gran ventaja de que podemos recibir el perdón de comunión si reconocemos que le hemos fallado al Señor, y si lo hacemos de una manera que sea inmediata. Levánteme la mano si está con el corazón atento y la mente aquí, porque esto es importante.
Hay dos cosas que se pueden ver normalmente en los hijos de Dios, en aquellos que hemos tenido una experiencia de un encuentro personal con Jesús. Que el enemigo puede engañar, que el pecado puede venir desde adentro, seducirte, engañarte, desanimarte, hacerte volver atrás. Y el mundo que te rodea, influenciando para que no sigas en el Señor. Y de esta manera quizás nosotros podamos fallarle al Señor. Pero hasta ahí tenemos oportunidad si fallamos. Si lo hacemos de una manera inmediata. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando se cae? Hablando, ejemplo, físicamente, se cae. Primero, si se cayó, y si está joven, lo hace como a mí, como que es un shock. Se cayó y rápido se levanta y se sacude y dice: aquí no pasó nada. Aunque por dentro está un poco apenado, porque quizás lo están viendo muchos. Imagínate caer en un lugar público, hermano. Duele por afuera y por dentro causa un poco como de pena y de vergüenza. Amén. Si la caída es fuerte, aunque tenga pena, le va a costar levantarse, pero se va a levantar. Ahora, lo que quiero enseñarle en esta mañana con respecto al perdón de comunión, que si bien es cierto podemos caer o fallarle a Dios, tenemos la oportunidad mediante un abogado, el fiel y el justo, Jesús, que ya murió, fue sepultado, que resucitó y ascendió a los cielos, y ahora está intercediendo por ustedes y por mí, porque Él es el gran sumo sacerdote. O sea que Él nos entiende, nos comprende y está dispuesto a que esa comunión no se pierda. Si nosotros caemos, levante su mano, dígale a su hermano: levántate rápido. Diga: no te arrastres y no te quedes tirado. Pastor, pero si no me puedo levantar. Espiritualmente la palabra de Dios dice que el siervo puede caer, pero así como cae, se puede levantar. Y si el siervo se cayó y es muy grande el golpe, tiene a su Señor, que es todopoderoso, para levantarlo. Así es que, siervos o hijos de Dios, si tu corazón es bien intencionado y tu anhelo está ahí de amar a tu Dios, y tu falla no es originada porque te has rebelado contra Él, el perdón de comunión es restaurado inmediatamente que confesamos: Señor, te fallé, metí las de andar, Señor, me metí en un chisme por ahí, critiqué, juzgué, pero aquí estoy, Señor, te fallé. Pueden haber muchas causas, pero qué bueno que Dios está allí. Ahora hay otra clase de perdón, que es mediante lo que estamos poniendo como tema, que ese, si no es fácil, y solo hay una manera. Así que dejémonos comenzar, ¿ok? Esta es la plataforma. Recuerden que son dos partes, no se preocupe por el tiempo, son dos partes, pero vamos entendiendo. ¿Estamos hablando? Ya, perdón de comunión. Diga: no hay problema. No hay problema si nos levantamos rápido y si reconocemos que hemos fallado. Él está listo. Y si la cuestión no es tan grave, o sea, si no hay un corazón que se vuelve obstinado delante de Dios, y eso es un peligro. Y yo creo que en los hijos de Dios ya no debe haber un corazón terco. Amén. Aquí no hay, díganle a los hermanos, aquí no hay espíritu de burro, de asno, de lo que sea, ni de cabro. Yo me voy a quitar el nombre Cabrera, peligroso. Vámonos entonces a la segunda parte de hablar acerca del perdón de gobierno o de la autoridad de Dios. Y antes de continuar en una de las siguientes citas de la Sagrada Escritura, quiero poner un ejemplo acerca de un padre. Un verdadero padre que sabe gobernar su casa, su hogar, porque es padre o madre, tiene hijos, ¿verdad que sí? Un buen padre, como un excelente hijo que habita en un hogar y una familia. Hemos enseñado aquí que la familia representa un gobierno de parte de Dios. Es más, es la base y el fundamento de todo lo que existe. Está en el matrimonio, en una familia.
Y yo creo que un verdadero padre va a instruir en los principios de Dios. Si tiene el conocimiento y el temor de Dios, sin lugar a duda, la mejor herencia que puede dar un papá, una mamá, hablando de la paternidad, a los hijos, es mostrarse ejemplo en palabras y en hechos. Pero en segundo lugar, este papá, sobre todo nosotros los varones, tenemos que darle una herencia a esa generación de hijos que Dios nos ha prestado momentáneamente. Y la mejor herencia es darle el conocimiento de Dios. Como dice su palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere un adulto no se apartará de él. Hay cosas que para nosotros los padres es limitada, incluso hasta cuando ya crecen y se vuelven ya jóvenes, adultos y se vuelven independientes, etc. Pero para Dios no hay limitaciones como el Padre verdadero. Ahora, si nosotros cumplimos con ese rol, los hijos tienen que entender que en casa, en la familia, en el hogar, hay normas que hay que respetar. Tanto todo ser humano como creación y ahora como hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos limitaciones y que debemos de regir nuestra conducta y nuestro estilo de vida todos los días como hijos de Dios, no a la manera de nosotros, sino a la manera de aquel que nos llamó, Dios. Entonces un padre va a instruir a su hijo, lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces tiene dos muchachos, les da permiso para que tengan amigos y los dos muchachos se van con sus amigos, pero llega un día de una información donde le dicen al padre: tus dos hijos con los hijos de fulano de tal, el vecino, se fueron y armaron la bronca en tal parte. Nunca lo habían hecho, es primera vez que los muchachos se metieron en ese problema, fueron influenciados por los demás. Estoy poniendo ejemplo. Entonces cuando vienen los muchachos que le informaron al papá lo que ellos hicieron, ¿qué es lo que va a hacer ese padre? Como autoridad y ejerciendo su gobierno en casa, ¿qué va a hacer? ¿Los va a dejar tranquilos? Entran como Juan a su casa, se van a su cuarto, hacen lo que quieren y volvieron a salir y van a seguir con los demás muchachos haciendo lo mismo. No. Y les pongan una cruz así. No. Ese papá que conoce, que sabe cómo vivir bajo autoridad, porque él ama a Dios, está sujeto a Dios, representa a Dios, lo va a llamar, lo va a sentar y le va a llamar la atención y le va a decir: a mí me contaron y me dijeron de que ustedes fueron con fulanos de tal a tal lugar y ustedes armaron un problema, y eso trae consecuencias de una manera personal para ustedes dos, pero también trae efecto de consecuencias para esta familia y para mí. Por lo cual vamos a hacer algo. Ustedes van a tener aquí un mes sin salir con nadie. Van a ir a la escuela, van a ir al college, van a ir a la universidad. Ustedes van a regresar, los traen en el autobús o agarran su automóvil si es que tienen, porque el padre puede quitarle hasta el automóvil, la bicicleta o lo que sea, y se vienen para casa y no van a salir, ni van a ver, ni se van a comunicar con fulanito de tal por un mes. Entra el mes como una prueba. ¿Ok? Los muchachos salen y entran y todo. El papá sabe, ¿verdad?, de que ellos están pasando la prueba porque están haciendo lo que les dice. ¿Qué es lo que puede hacer ese padre que los restringió y los limitó por un mes? Que cuando termine el mes y pasaron la prueba, él puede favorecerlos y los vuelve a llamar y les dice: vengan, siéntense otra vez. Pasó el mes y veo que ustedes han hecho los que yo les dije. Por lo cual ahora no se van a juntar de una manera directa con estos muchachos. Vamos a ir poco a poco. Ya pasaron la prueba, los voy a dejar que se reúnan con ellos una semana y los voy a estar observando.
Y esas semanas que se van a juntar con ellos, voy a obtener un reporte de su conducta. Pasa la semana y el papá vio que los muchachos pasaron la prueba. Entonces les va estirando. ¿Verdad que sí? Les va estirando, como dicen, la libertad para que ellos puedan tener sus amistades y hacer sus cosas como muchachos. Pero si no pasan, escuche bien, el mes ni la siguiente semana, ¿qué puede hacer el papá? ¿Cree usted? ¿Liberarlos así? No. Probablemente ese mes y esa semana se puede convertir, dependiendo de la actitud de ellos, en meses o años. Y si no cambia esa conducta, el papá, el carácter del papá como autoridad y gobierno tampoco puede cambiar. Me va a quitar los anteojos. Levánteme la mano si está entendiendo. El pastor lo está haciendo un poco rígido. Hermano, las cosas tienen un orden. Pongan atención a esto que estoy predicando hoy. Porque pareciera que hay veces que las cosas de Dios y a Dios mismo no lo conocemos ni papa, excepto porque Él es paciente. Él es paciente porque Él se proclama como un Dios misericordioso. Así es. Un Dios de amor. Pero Él es un Dios soberano y es fuente de toda justicia. Y en esa área hay que tener mucho cuidado. Porque el gobierno, la mano de gobierno de Dios puede caer en la justicia de Él y es muy difícil salirse de eso. Y hay veces que no lo entendemos. Somos muy livianos, muy ligeros, muy superficiales en conocer a Dios. Le hago una pregunta: ¿qué es gobernar? ¿Sabe lo que es tener un gobierno? Es obrar, es actuar de una manera con principios, con normas, para mantener un orden. Si esas normas y esas limitaciones no se respetan, hay problemas, hay caos. Y no solamente en la humanidad, sino en todo el universo. Por eso Dios, el carácter de Dios como fuente de autoridad y poder, hay que saberlo conocer. Y eso depende de cómo tú y yo nos dejemos tratar y guiar por Él. No tanto de Él. Eso depende de tu corazón y mi corazón. ¿Estamos entendiendo el ejemplo? Ahora, los dos muchachos pasaron la prueba, pasaron la siguiente semana, y quizás, bueno, voy a probarlos una semanita más. Y así los tiene un par de meses por ahí. Pero después ve que la conducta de ellos como que se ha moderado, ¿verdad? Y llega el momento en que el sistema de gobierno del papá se limita y dice: bueno, está bien, no los voy a restringir más, los libero de nuevo. Pero si esa actitud no cambia, le aseguro que un verdadero papá jamás va a cambiar tampoco. Amén. Hasta que no haya esa transformación. ¿Sabe que esto es duro y es difícil? Para mí, para predicarlo como la fuente de verdad, que es en Dios y en su palabra, no es fácil. Porque hay veces que la palabra esta traspasa el corazón y viene a discernir la condición de muchos hijos e hijas de Dios que no quieren dejarse tratar por el Señor. El problema es que para nosotros los predicadores y pastores no nos queda otra alternativa. Decía la vez pasada, nos toca muchas veces como a Jeremías llevar el mensaje, y al pobre Jeremías casi lo matan por llevar el mensaje no suyo, no propio, sino de parte de Dios a la nación de Israel. ¿Se recuerda? Y mataron a muchos profetas, a él lo maltrataron, lo metieron en la cisterna, hicieron lo que quisieron. No lo mataron porque Dios le había dicho que lo iba a proteger. Hay veces que nosotros caemos un poco pesados. Imagínate yo pesado y tan flaco. Eso es un colmo, ¿verdad? Caer pesado siendo flaquito. No es fácil. Porque si uno como pastor fuera gordito, está bien, por lo menos por el peso, caer pesado. Pero no es así.
Entonces, saber comprender y entender cómo Dios trabaja es muy importante y es el mejor beneficio que podemos obtener mientras vivimos en la tierra. Si no es así, podemos tener problemas a pesar de estar en Cristo. Estoy hablando tranquilito ahí, despacio. Siempre lo digo para ayudar a Jorgito. Miren. Díganles, hermano, es muy importante entender estas cosas. ¿Cuándo podemos fallarle a Dios? Y rápidamente podemos recuperar esa comunión y seguir adelante. Pero hay que tener cuidado cuando tu conducta y mi conducta no quieren dejarse llevar por el Señor, sin darnos cuenta que Dios no va a parar su mano de disciplina. Y aquí Él siempre va a usar algo que se llama su gobierno y su autoridad, aunque no nos guste. Allí en esa área el hombre no puede hacer absolutamente nada excepto una sola cosa, que lo vamos a ver en la segunda parte. Y es como dice un predicador por ahí, humilladito. Mantenerse, esa es la única postura que puede quitar la mano del gobierno de Dios cuando ha caído sobre un hijo de Él. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos. Díganles, hermano, qué bueno está la primera parte, ¿verdad? Espero que no falle en la segunda, que es el próximo domingo. ¿Estamos entendiendo entonces? Muy bien. Vámonos. Número 3. Entender el significado de la mano de gobierno de Dios. Mateo 9, de 1 al 7. Aquí hay un ejemplo particular. Carlos, casi me doy vuelta. Estate pendiente de mi pastor al frente. No de lo que ustedes leen para acá, no para atrás. Entonces, entrando Jesús en la barca, Él se dispuso a ir al otro lado. Pasó al otro lado y vino a su ciudad, su pueblo. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, quiero que noten bien esto. Y al ver Jesús, ¿la fe de quién? No del paralítico. Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, de los que están por ahí como instrumentos del enemigo, usted sabe, decían dentro de sí: este es un blasfemo. ¿Por qué? Porque ellos decían: aquí entendemos que el único que puede perdonar pecado es Dios, pero Jesús se atribuye a eso. Y como Él sabía todo por dentro y por fuera, y lo sigue siendo todavía, ¿verdad que sí? Porque es el mismo de ayer, de siempre, por todos los siglos. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decirle a este: levántate y camina, vete a tu casa. ¿Cuál es más fácil? Para Jesús era igual. Pues para que sepan que Jesús hablaba así, ¿verdad? Con franqueza y con autoridad, porque realmente lo es. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué pasó? Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué quiero que aprendamos aquí en esta hora, aquí en este hecho? ¿Qué tiene que ver con lo que el Señor hizo como Dios en la necesidad física que este hombre tenía? Quiero aclarar, número 1, note que la condición del hombre, hablándolo físicamente, ¿qué es lo que era? Dice la palabra. Paralítico. No se podía mover. Quizás podía hablar, pero no se podía mover. Estaba en una cama, inmovible. Un paralítico no se puede mover. Físicamente no puede hacer nada. Quienes lo trajeron a ellos fueron sus amigos. No fue porque él no podía. Pero hay algo que nos debe de llamar la atención en lo que queremos enseñar y aprender hoy. Que la actitud de los jóvenes o amigos que lo trajeron
fue la base para que él recibiera, escuche bien, no la sanidad en primer lugar, sino dice la palabra de Dios que Jesús lo primero que le dijo, cuando vio no la fe de él, sino la fe de sus amigos, que eran buenos. Tener amigos como esos vale la pena, ¿verdad que sí? Vale la pena, porque ahí la fe de ellos, que habían oído y conocido de la fama de Jesús, los motivó a agarrarlo. Alero, porque nosotros dos éramos alero, él era amigo, vamos a llevarte. Le agarramos la camilla. Y cuando llegan, ¿se recuerda? ¿Usted leyó esa parte? Cuando llegan no había, era mucha multitud. Y no podían meterlos normalmente. Ay, mire, qué clase de fe tenía esa gente que abrieron, se atrevieron a romper el techo de la casa y lo metieron ahí donde estaba el mero mero. Yo no sé si les bien amarrado de la camilla, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, porque fue la fe en Cristo de ellos, sus amigos, que los motivó a llevarlo. Pero lo primero que el Señor, como lo sabe y lo conoce todo, es que Él no reprende ningún espíritu de enfermedad, ni le dice, hijo, ten ánimo, levántate, yo te sano hoy y quedas libre de esta enfermedad. No. ¿Qué fue lo que le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa esto? Que la condición de este hombre, según la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesús hizo, su condición de paralítico se debía a una situación que él había tenido. ¿En qué tiempo y en qué momento? Delante de Dios. Y se debía a una conducta pecaminosa. No dice la palabra de Dios qué clase de pecado lo llevó a que la mano de Dios lo mantenía así. Porque la parálisis era debido a ¿qué? A un pecado. Pero cuando Dios, Jesús, lo mira, lee, tus pecados te son perdonados, entonces recibió la sanidad. Vinieron los que están siempre en contra de Dios, ¿verdad? Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Este blasfema, porque decía, los asustó a ellos. Aquí el único que puede perdonar, y es cierto, hermano, ¿quién puede perdonarle el pecado a otro? Bueno, nada. Por tradición cultural, hay por ahí, ¿verdad?, que hay que confesarle los pecados a fulano de tal por ahí, con justales, con pastas. ¿Ya tú sabes a qué me refiero? Y les ponen por ahí cosas para que sus pecados sean perdonados de apariencia, porque después el cliente, cuando sale del confesario o lo que se llame, es igual o peor. Ahora, no es eso lo que Dios demanda de la palabra. Para usted y para mí no es así la cuestión, porque ¿quién puede engañar a Dios, hermano? Nadie. Pero Dios lo sabe todo. Lo mejor es andar tranquilo con el Señor. Por eso aquí podemos ver este ejemplo sencillo, pero realmente la situación que lo tenía ahí era un problema que él tenía. ¿Con quién? No con los hombres, era con Dios. La fe de estos muchachos lo trajeron, lo llevaron y lo metieron como pudieron, e inmediatamente Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aunque criticaron a Jesús, Jesús le dijo, oh, ustedes tienen mal pensamiento, ¿verdad? Bueno, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra, no solamente para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil para mí? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a este, levántate, toma tu cama, tu lecho y vete a tu casa? Para las dos cosas era igual para el Señor. Pero ahí él recibió su sanidad porque primero fue perdonado por sus pecados. Levánteme la mano. ¿Me estás entendiendo? Pastor, quiere decirte que yo puedo tener problemas y tener enfermedad o cualquier otro problema, no necesariamente enfermedad, sin darnos cuenta, porque quizás en algún área de nuestra vida hemos pecado contra Dios y somos hijos de Dios. Porque déjeme decirle, esta área de aquí muchas veces sucede más con los hijos de Dios, no tanto con el que tiene una vida deliberada normal, porque nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús y lo hace en ignorancia, como usted y yo éramos antes de venir al Señor. Amén. Amén. Aquí es un caso muy particular y bueno de aprender.
Porque al aprender hay que entender también que nuestra vida espiritual, la actitud de nuestro corazón, como dice uno de los profetas, no hay cosa más engañosa que el corazón y perversa. Y el único que puede ayudarlo, porque lo conoce, viene la respuesta de parte de Dios: yo, el que lo escudriño, el que lo conozco. Entonces hay cosas muchas veces que si nuestra vida espiritual no está verdaderamente entregada bajo la dirección y el trato de Dios, pueden venir fallas en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Y quizás sin darnos cuenta, hay veces que estamos pecando contra Dios y estamos en desobediencia. La desobediencia es rebelión, hermano. Y podemos preguntarnos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué sucede esto en mi familia? ¿Por qué en el negocio? ¿Por qué en lo otro? ¿Y por qué? Bueno, mejor, ¿por qué no hacerse un autoanálisis, no para condenarse, sino un autoanálisis para decirle: Señor, mira, Señor, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero siento en mi corazón que hay algo que no está bien. Y han pasado muchos años, Señor, de que yo te confesé, y en vez de irme mejor y sentirme libre, etcétera, como que más bien me hundo y me siento mal y no me salen bien las cosas. Y quizás el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, te lo digo esta mañana, el Espíritu de Dios te va a decir: ay, hijo, hija, sí que tengo años de estar lidiando dentro de tu corazón con esta área, y lamentablemente he querido expresar mi gracia, mi buena voluntad y mi favor para perdonarte, restaurarte y que tengamos libertad, para que nos llevemos bien, pero no ha estado el lugar. No se me sienta mal, ¿eh? Deme una sonrisa, no se me sienta mal. Pero estamos hablando de una verdad. Entonces, no provoquemos a Dios creyendo que a Dios lo podemos, decimos en Honduras, engaratuzar, envolver, manipular, doblarle el brazo, lo que sea, no importa, no vamos a lograr. Porque Él sí te conoce y me conoce. Y hay veces que nosotros mismos, por no dejarnos tratar por Él y llevar por Él, no lo conocemos tampoco. Y queremos hacer las cosas siempre a nuestra manera, sin darnos cuenta que somos sus hijos. Pero aunque seamos hijos, su disciplina puede caer sobre nosotros. Porque Él dice en Hebreos 12 que Él no puede dejar sin disciplina a los que Él ha llamado y toma como a hijos. Porque qué padre en la tierra, siendo malo, terrenalmente hablando, quiere hacerle malas cosas a sus hijos. Es más, ¿acaso no lo corrige porque lo ama? Si no lo corrige, dice la palabra en uno de los proverbios, no ama a su alma. Que siga la onda. Dijo loco, ¿verdad? Porque el padre es loco también. Allá a estrellarse. Y el diablo hace lo que quiera. Y el mundo. Y al final es una pérdida. Dios no quiere eso. Levánteme la mano, Dios. Estamos entendiendo. ¿Seguro? ¿Esto es serio? Sí, es serio, hermano. Muy serio. Yo tengo una esposa. Yo tengo 2 hijos. Yo tengo familia. Yo soy siervo de Dios, tengo un trabajo, tengo que ser servidor en el trabajo, muchas cosas tengo que hacer. Y le pido al Señor que sea Él el que me guíe día tras día en cada cosa que debo de hacer. Pensamiento, boca, acción, etc. Si reconozco que sin la ayuda de Él estoy expuesto a fallarle a los hombres y a Él. Y hay veces que sin darme cuenta, sin querer queriendo, como es Espíritu, ¿no? Metiéndole al andar. Y hay veces que no nos damos cuenta que la mano de gobierno de Dios está metiéndose por ahí y está resistiéndonos. Y por eso las cosas no te salen bien, no me salen bien. ¿Qué áreas? Bueno, las áreas solamente usted y yo las conocemos. Pero lo que quiero decir es que aquí hay un ejemplo que hay que aprender. ¿Recibió el paralítico su sanidad? Amén. Pero en primer lugar,
Lo que sucedió aquí no fue la sanidad, fue el perdón que recibió. Y este es un perdón de gobierno, porque quien lo hizo aquí fue Jesús de una manera directa. Mire, el paralítico no se lo pidió, es más, ni él pudo venir. Quien lo trajeron fueron sus amigos. Y así nomás, en cuanto lo bajaron, Jesús no le pudo haberle preguntado: ¿y para qué lo traen al hombre este? Señor, y preguntas para qué. También era paralítico que está, para que lo sane. Esa es la mentalidad del hombre. Pero Jesús puede preguntar varias cosas como él quiere y sabe por qué. Sin embargo, solo lo bajaron y le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y él quedó sano. Regresó, ¿verdad?, con los amigos, y imagina que con la cama en el hombro, alabando y glorificando al Señor, porque recibió un perdón especial. Ese es un perdón especial, y por esa causa, después de ser perdonado en sus pecados, él fue libre, quedó sano. Levánteme la mano y estamos entendiendo. Amén. ¿Es importante? Amén. No dejes livianamente ni superficialmente lo que Dios puede permitir en tu vida y en mi vida. Y hay veces que no nos damos cuenta que no es el diablo, no es el mundo, no es la suegra, no es el gato, no es el perro, no es el carro que te falló. No, es algo que Dios está permitiendo, porque algo quiere hacer Él. Y también quizás algo hemos permitido y su mano está ahí apretando. ¿Cuántos han oído dicho, verdad? Metámosle mano a esto. ¿O cuántos lo han dicho? Fabio, ¿cuántas veces estuvo ahí? Ay, muchachos, vamos a meterle mano a esta pared. Igual que como le metimos mano ayer a esta cuestión. Eso es fácil decirlo, ¿verdad? Y es bueno muchas veces porque quiere dar un proyecto. Pero cuando Dios decide meter y poner su mano, la cuestión es algo fea. Porque ¿quién puede resistir la mano del Dios Todopoderoso en su autoridad y gobierno? Preguntémonos eso. Más adelante vamos a aprender la forma como librarnos. ¿Por qué hay liberación? Número, ¿qué? Vamos ahí. Hablando sobre el significado de la mano de gobierno de Dios. Santiago 5, 13 al 16. Y ahí voy a ir ya culminando para que vea que sí estoy ahí, ¿verdad? Cumpliendo. Porque después lo siguiente lo tomo en la segunda parte. Aquí hay algo en lo cual Dios permite que la iglesia, ¿cuántos saben de que Dios es la fuente de autoridad absoluta? Amén. Su palabra, el Espíritu de Dios. Pero en segundo lugar, hay alguien en la tierra, hay un cuerpo, hay una iglesia, que es la iglesia del Señor. ¿Cuántos levantan su mano y reconocen que en su iglesia el Señor también tiene ancianos? Tiene ministros, Amén. tiene embajadores, Amén. a quienes les ha dado autoridad también. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, está en la palabra. Yo soy autoridad en la casa, pero aquí, para la gloria de Dios, también soy autoridad. Hermano José. Y a los que Dios traiga y puedan convertirse en ancianos, lo que sea. Y cada uno de nosotros, en la posición que Dios nos ha dado, tenemos autoridad. Pero que hay algo muy importante que Santiago dice, y esto lo voy a relacionar con dos cosas, pero primero en esta. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué es lo que dice el Señor a través del apóstol? ¿Cuántos están tristes aquí? Están contentos. Me alegra, hermano. Eso me alegra. ¿Eh? Están contentos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Denle una sonrisa a su hermano. Está contento. Usted no necesita orar. Si está afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante a la hermano. Es que está libre, uno siente con ese deseo, esa pasión de cantarle, de alabarle, de bendecirle, de levantar los brazos y decirle: papito, gracias por este maravilloso día. Se ve nublado, Señor, no importa, es tu día. Detrás de esa nube hay un sol maravilloso. Amén, amados. Y se alegra y expresa canto y expresa gratitud y acción de gracias y reconocimientos de los atributos de la grandeza de su Dios y mi Dios que nos ama. Amén. Hermano, se decía, ya los calorcitos comienzan. Ay, hermano, cuando llegue mayo, junio y julio, hay que levantar la mano, aunque sea haciéndola así: Señor, gracias. Señor, gracias. Porque me puedo bañar con sudor y en el agua.
Hay que darle gracias a Dios y alabarlo. Pero aquí hay algo. La tercera parte es, ¿está alguno enfermo entre ustedes? ¿A qué se refiere esto? Diga conmigo, a los hijos de Dios. Aquí estoy yo. Después le he dicho, ¿usted quiere conversar conmigo? ¿Quiere que ore por usted? Si usted no me pide que ore, se limita a muchas cosas, pero yo estoy aquí. Me es difícil buscarlo porque yo no sé la condición de cada quien. El Señor sí. Pero si usted sabe que Dios tiene un orden, pues cada congregación tiene un embajador de Cristo. Y Dios nos ha dado esa autoridad por el llamado, por el ministerio. Si no tuviéramos el ministerio y la gracia de Dios, no tuviéramos nada. ¿Para qué estuviera aquí yo? Estuviera trabajando carpintería porque me gusta lo que hago también. Pero estamos aquí por algo. Primero porque la gracia de Dios nos ha aprobado y confirmado en el llamado. Como pastor y maestro. Si no, no estuviéramos aquí, ni usted estuviera viendo mi cara al flaquito este. Pero aquí estamos porque Dios nos ha traído, nos ha puesto. Amén. ¿Está alguno enfermo entre ustedes en la iglesia? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, una actitud de fe y de la presencia del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que dice? Siguiente. Y la oración de fe, ¿verdad? Como iglesia, de parte de los ancianos, al que viene necesitado, de acuerdo a lo que él tiene, dice, salvará. Note que aquí no dice sanará al enfermo. Esas palabras son importantes, no están equivocadas. Dice, la fe salvará. ¿Por qué no dice va a sanar al enfermo? Porque aquí hay algo. Ya lo explico. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y termina diciendo, confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos a otros, para que sean, ¿qué cosa? Sanados. La oración eficaz del justo no es una oración religiosa, no es una oración iniciada o dirigida a una fuente equivocada o de un corazón engañado, culturalmente hablando. No se trata. La oración eficaz del justo, de aquellos a quienes Dios ha alabado, ha perdonado, ha llamado, ha elegido y ha puesto en su iglesia, de quien Él es la cabeza. Amén. Autoridad, orden, gobierno. Dios es la cabeza sobre todo, no es la iglesia, pero la iglesia recibe la autoridad de esa cabeza, y esto es un orden de iglesia y representa la autoridad de Cristo a través de los suyos, para beneficio de nosotros en la tierra. Levánteme la mano. Amén. ¿Es importante esto? Bueno, ellos están conociendo más todavía. Y dice, oren unos por otros para que sean sanados, y la oración del eficaz del justo puede mucho. Hasta ahí lo tenemos, ¿verdad, Carolina? ¿Qué sucede aquí resumiendo esto? Para terminar esta primera parte. Aquí la palabra dice tres cosas. Número uno, alguien está, ¿qué cosa? Triste. ¿Qué es lo que dice? A oración. Está alguien bien contento, aceleradito, no porque tomó una coladita de café, ¿verdad? Qué rica esa coladita, yo le digo el elixir, le levanta el alma. Sino porque está contento, porque el gozo del Señor lo sustenta. ¿Qué es lo que dice? Alabe al Señor, cante alabanza. Pero si alguien está enfermo, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice que puede auto orar por él, hermano. Sí, la palabra de Dios dice que podemos orar por nosotros mismos. ¿Cuántos oran por usted mismo? Todos los días. Todos los días. ¿Cuándo se impone mano? Amén. Solamente yo, no, yo me pongo en mano, donde me duele y cualquier cosa. Si no tengo algo, entonces las levanto para bendecir a mi Dios. Amén. Y es una manera personal. Pero aquí el caso no es de que dice que la persona que esté enferma ore por él mismo. No. Que hay algo muy importante que aprender. Se refiere a un orden de gobierno. Levánteme la mano. Esto es interesante. Y serio. Porque ahí dice, ¿verdad? Llame a los ancianos. Digan conmigo. Autoridad en la iglesia. Eso representa.
gente con ministerio que Dios ha llamado y aprobado y confirmado en su gracia para ministrar su palabra, su carácter, su autoridad, su gloria a los que Él ha redimido. Es una gran responsabilidad. Oren por Él ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. No es lo que yo quiera. Tiene todo un orden, incluso la oración y la unción, que representa el mover de la obra del Espíritu Santo aprobado por Jesucristo a través del siervo o del anciano. Ponme la máscara de Carolina. Está, y ahí. Y la oración de fe, ¿qué es lo que dice? No dice que va a sanar. Dice que va a salvar al enfermo y el Señor entonces lo va a levantar. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿A qué se refiere esto aquí? Que hay muchos asuntos de situaciones que pueden acontecer entre los hijos de Dios. Y me refiero no solamente aquí, en nosotros, que somos una pequeña congregación, que es parte de la iglesia general, global y universal de Jesús, por la que Él viene y por la cual Él ya pagó. Me refiero a todo el mundo de los que hemos sido llamados y redimidos por el Cordero de Dios. Que algunas veces no nos damos cuenta que podemos haber tenido problemas con Dios y por esa causa ha venido este problema de enfermedad. Entonces, lo primero que se debe hacer no es orar por la enfermedad, sino por el pecado que ya se cometió. Y aquí eso es lo que está enseñando. Entonces pueden venir problemas, situaciones difíciles, aún enfermedades a un cuerpo, porque hemos pecado contra Dios y quizás estamos en rebelión o desobediencia y no nos damos cuenta. Sí pueden venir, pastor, pero si estamos en la gracia, Dios nos ama. Él me recibe y me ama como soy. No, Él te recibió a ti y a mí como éramos, pero no para dejarnos así como éramos. Amén. Eso no nos gusta, porque es bonito querer tener a Dios y al mismo tiempo querer hacer las cosas a nuestra manera. No, Jesús no es así. Cuando Él nos llamó y nos perdonó y nos liberó, es para que tuviéramos comunión con Él. ¿Se recuerda lo primero que leíamos? Si alguno está en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con Dios y podemos tener comunión los unos con los otros. Y si metemos la tiendad, tenemos al justo y al fiel, a Jesús ante el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él nos puede perdonar. Pero aquí en este caso implica que hay muchas veces la necesidad de que una persona por lo menos reconozca que ha fallado, o venga y le diga al pastor o a los ancianos: ore por mí. Y quizás la oración no es para sanidad, sino es para que Dios revele que hay pecado en tu vida. Y si ese pecado no es liberado, no es confesado, no es descubierto, la sanidad no va a venir. La situación se va a agravar más y hay veces que no sabemos por qué está sucediendo. Amén. Pastor, nos pone así entre la espalda. No, hermano, yo no soy el que lo pongo a usted entre la espada y la pared. El que te puede a ti y a mí, a nosotros, como sus hijos, siendo padre, entre la espada y la pared, es Él. Si nosotros lo queremos, porque no queremos cooperar con Él. Así de sencillo, pastor. Así de sencillo, hermano. Miren, no le busquemos a Dios. Como dice un dicho por ahí, ¿verdad? ¿Quién le va a poner el gato al cascabel? Algo así, hay un dicho por ahí que, ¿quién? Pregúntese, ¿quién puede confrontar a Dios y resistirlo y ganarle? Preguntémonos, hermano, ¿para qué? La respuesta es sencilla. Dígale, hermano, no tengas espíritu de salmón. ¿Cómo? Usted sabe que el salmón es un pescado raro, ¿verdad? Pez raro. Ese viaja contra la corriente, no como los demás. Salta, es grande, crece grande y fuerte. Y cuando llega a querer saltar con la corriente y hay una cima ahí con una roca ahí, está el oso allá. Se dan banquetes. Ahora, muchos salmones llegan contra la corriente al lugar donde los quieren para huevos. Pero es raro. A ti y a mí no nos conviene tener espíritu de salmón. Mejor dejémonos guiar por las corrientes de las aguas
fresca del Espíritu y de su palabra. Que nos va a ir bien. Hermano, dale un aplauso al Señor. Nos va a ir bien. Póngase pie. Aleluya.